Cultiva tu mente no es un podcast de superación personal. Es un podcast de salud mental. Hoy los acompañaremos en este viaje de historias Natalie Salas y Yamit Sanabria. Bienvenidos nuevamente, Natalie, a este importante programa que hemos diseñado. Hoy nos escribe Carlos, que tiene 28 años de edad. Sufrió una profunda tristeza tras la pérdida de su madre. Al principio se aisló con sus amigos, prefería estar solo. Lloraba y dejó de disfrutar las cosas que antes le apasionaban. Poco a poco perdió su apetito. Solo quería dormir y se volvió más irritable, hasta que un día su mejor amigo fue a visitarlo y le dijo que ya habían pasado 6 meses y él no podía seguir de esa manera, que debía trabajar y retomar su vida. Le comentó que había un grupo de apoyo para la superación de duelos donde podía asistir y que le brindarían apoyo profesional. Frente a esas situaciones que yo pienso mucho, Natalie, cuando sobre todo quiere uno ver a sus papás siempre y sabemos que una realidad de la vida es que llegará ese momento difícil, estamos preparados para llegar allí, que sé que no siempre está así las circunstancias, pero cómo hacer para mínimamente tener en ese momento una conciencia plena y no terminar en estos procesos duros de duelo como lo vemos acá con Carlos. Vale, Yamit. En este caso, la muerte hace parte de la vida y del ser humano, que nos genera tanto temor a todos y a todas. La muerte siempre trae consigo desgarro, tristeza, recuerdos, enojos, lágrimas, muchas lágrimas. También trae risas, pero trae muchas lágrimas. Y acá hay algo que en psicoterapia mencionamos bastante y es el duelo. Cómo atravesamos realmente el duelo y cómo permitimos que duela, que algo nos duele, que esta pérdida nos duela, porque resulta que en ese proceso de doler está también sanar. Yo sé que a veces suena un poco cliché, proceso de sanar, pero voy a irme antes de lo que es un sanar, si no es un permitirse doler y sentir la tristeza que trae perder un ser querido. Debemos llorar, debemos sentir ese momento de tristeza, porque en muchas ocasiones nos intentan decir que superarlo rápido es lo mejor para salir allí de este círculo y vemos que no es tan fácil. A veces la falsa creencia de que los hombres no lloran, que hay que superar las cosas más rápido, que hay que ser fuerte, nos hace tal vez no vivir ese momento. No vivir ese momento de duelo puede causarnos problemas más graves a futuro. Claro, y acá viene algo. Estamos en la era de los podcasts, de los reels, ¿cierto? De que todo dura 5 minutos, 10 minutos y ya. ¿Dónde está el proceso? Pero resulta que la realidad es esta, y es que los podcasts, los reels se graban antes o después de, no durante ese proceso de dolor. Entonces hay que tener unas consideraciones básicas, y la primera es no atropellar el dolor. Segundo, detrás de la muerte hay muchas sensaciones, y detrás de las sensaciones hay muchos prejuicios que están encima, como no lo hagas, no lo sientas, no lo llores, o llévalo así o rápido, ¿no? En el caso de Carlos le están pidiendo que es 6 meses y sigue viviendo la tristeza, porque perdió a su madre, perdió realmente un vínculo que tiene con ella, y con ello es un duelo de muchas cosas, no solo de la persona, sino del vínculo, además de eso, de la relación que tenía, de los momentos que tiene, y algo doloroso, que ya no va a estar presente. El duelo es esa transición que uno se permite doler de la vida como era antes y la vida como es ahora. Entonces, reconocer eso en este proceso de perder un ser querido. Recordar a ese ser querido, honrarlo y tener la posibilidad de seguir sus causas también puede alimentar de una u otra forma este proceso de superación. Me refiero, hay mucha gente que coloca fotos, velas a ese ser que ya no está. Este proceso puede entenderse como natural y puede servirnos bastante, creería yo, para fortalecer, digamos, ese vínculo, porque independientemente de que físicamente ya alguien no esté, podemos también sentir que esas ideas, que esas buenas experiencias, esos sentimientos que creaba hacia nosotros alimentan nuestro diario vivir. Los rituales que tenemos cada una de las personas para despedir a las personas que amamos, todas son válidas, y hay que aprender a validar también eso. Y esto también es un mensaje tanto para quienes viven una pérdida y quienes acompañan una pérdida, darle el tiempo y el espacio suficiente para que lo sientan y comprender la función del duelo, esa función de que nos está acomodando entre un antes y un después, y necesitamos rituales que nos ayuden a acompañar el dolor. En el caso de Carlos, Natalie, vemos que la persona que nos escribe que gracias a un amigo
puedo evitar pues tal vez continuar en esos espacios que muchos son válidos también de estar solitariamente en algún lugar, pero cuando darnos cuenta que tal vez estar solos durante mucho tiempo ya se vuelve un problema. Yo creo que también cuando empezamos a ver que nuestras rutinas diarias se cortan, ya no estamos haciendo tal vez las tareas que habitualmente solíamos desarrollar, y allí creo que también podemos buscar ayuda, porque creo que algo que nos cuesta en muchas ocasiones es alzar la mano, decirle al otro, venga, tal vez me estoy sintiendo solo. Comunicarnos con otras personas creo que también le cuesta a muchos seres para el momento de superación, conectar con otros. Acá va, para el tema de Carlos, y es comprender, digamos, las fases por las que atraviesa emocionalmente de perder un ser querido, que es el duelo. Nos dice la teoría que son 5 fases. Resulta que estas fases no son lineales y emocionalmente sí vas a atravesar por ciertos instantes de querer desconectarte, de querer estar solo, más de necesitarlo, permitirse ese espacio. Nosotros tenemos una primera fase en los duelos que es la negación, ¿no? Y es ese estado de preguntas existenciales de por qué ocurre esto que ocurrió. Tenemos otra fase que es el enojo o la rabia que sentimos o la culpa de por qué sucedió esta circunstancia, ¿no? Y cómo no pude hacer para evitarla. Llevándome a una tercera fase que es la negociación, y es cuando uno intenta imaginar todos los posibles escenarios para haber evitado esa pérdida. Tenemos una 4 que quizás acá siento que me hace ruido y me resuena en ese espejo con Carlos, y es la tristeza, la depresión. Es una fase del duelo que viene acompañado con una tristeza profunda, con un dolor profundo, con un vacío existencial de realmente perder, ¿sí? Un sufrimiento profundo que uno debe permitirse y dar espacio. Por último, un estadio más avanzado, tenemos lo que es la aceptación. La aceptación ya no es como una aceptación final, sino unas formas de ir cerrando y de ir reconociendo todo esto emocional, donde me doy cuenta con el tiempo, honro, tú mismo dices la palabra, la pérdida de esta persona, y sé que ella va a estar acompañándome y tengo el recuerdo de ella en distintas etapas de la vida. Durante todo este proceso nosotros tenemos herramientas o escenarios para transitar el dolor, y ahí vienen las personas que nos acompañan. Y también saber elegir las personas que nos acompañan en esas pérdidas, porque resulta que a veces nos encontramos con personas que nos invalidan, nos cortan o nos enfrentamos a un debería ser. Sí, como es que, ay, ya pasaron 6 meses, ya deberías trabajar. Ah, ya pasaron 6 meses, ya deberías hacer esto. Ya pasaron, oye, ya deberías, sí. Y eso lo que hace es generarle culpa a la otra persona y no permitirse sentir. ¿Culpa por qué? Culpa porque debería actuar de estas formas, debería hacer. Y vuelvo y digo, las formas y el abanico de posibilidades de sentir de cada persona es completamente individual. Entonces, Yamit, yo siento que, claro, la red de apoyo es fundamental, y saber elegir también quiénes están en nuestro lado para acompañar y alivianar ese dolor. Y, por supuesto, las prácticas de autocuidado, digamos que acá viene siendo es ¿qué necesito yo para ir transitando este dolor? Dormir bien, comer sanamente o conscientemente que debo alimentarme, escribir, recordar cuál es ese ritual sano que yo puedo construir y que me lleva a alivianar, más no agudizar ni evitar el dolor por la pérdida. Algo que tú mencionabas que me parece fantástico es escribir. Estuve leyendo también que escribir lo que sentimos ayuda a liberar bastante. Es bueno tener un espacio como de un diario, algo que nos permita también entender qué estoy viviendo y cómo día a día puedo transitar sobre él. Y también hay una frase clave, y es que la muerte le da sentido a la vida, y por eso nos hace todos los días valorar un poco más lo que podamos desarrollar, lo que podemos tener, porque puede que en algún momento ya no esté. Y es otro tema básico que lo hablaremos en otro episodio, que es sobre aceptar las pérdidas, ¿no? Porque sabemos que nos cuesta soltar, no solamente un ser querido, tal vez también nos cuesta soltar un empleo, nos cuesta soltar, bueno, miles de circunstancias que vamos a ir analizando en el proceso y que cada una tiene una forma diferente. En este espacio lo que buscamos es desarrollar, como lo hemos dicho, algún tipo de conceptos, información, habilidades para superar, y este caso que es el duelo. ¿Cómo podríamos, Natalie, ya para finalizar, dar unos tips básicos, como tú lo has venido mencionando durante este importante espacio, para que esa persona que hoy tal vez esté pasando por ese momento diga, oiga, tal vez yo debo mirar una ayuda diferente, o tal vez me está sucediendo a mí porque está interfiriendo con mi vida diaria?
y al interferir con mi vida diaria también puedo afectar a otros que son círculos familiares, de trabajo y demás. Creo que allí es clave poder dar una orientación básica para terminar ese importante podcast frente a lo que quiere decir buscar ayuda sin que eso suene ser débil. Dale, Yamit, voy a decir algo acá y es... en los procesos de duelo, cuando un duelo se convierte patológico, cuando yo sé que esa pérdida está acompañada de una culpa que realmente me genera, o unas ideas obsesivas que me generan unas frustraciones mayores y que me imposibilitan actuar en otros escenarios, yo busco ayuda, ¿no? Aunque no necesito llegar a patologizar un duelo para realmente buscar un acompañamiento psicoterapéutico frente a la pérdida. Primero, por el desconocimiento de lo que sucede adentro de nosotros cada vez que perdemos un ser querido. Entonces, creo que recomiendo especialmente como unas consideraciones es reconocer lo emocional en las fases del duelo, que no son lineales, tienen una duración, cada ser humano de 1 año o hasta 2 años o hasta 3 años, depende del vínculo. Permitirse transitar esas fases y además de transitarlas, cerrarlas y no permanecer ahí, porque el riesgo de permanecer en una fase del duelo es patologizar esto, ¿no? Que una tristeza por un duelo se me convierta en una depresión. Entonces, realmente es empezar a acompañar, buscar ayuda terapéutica para que me ayude a acompañar esas fases del duelo, no permanecer en ella, tener unas prácticas mínimas que me permitan conscientemente ir alivianando el dolor. Tender la cama ya es un acto de valentía en esos momentos dolorosos. Entonces, comer sanamente, hacer ejercicio, escribir, leer, dormir. No hay que subestimar realmente el dormir, descansar, estar rodeados de personas que nos aman, que nos quieren, que nos acompañan, que no nos generan un prejuicio frente a eso. Simplemente están ahí para uno poder recostar esa cabeza y descansar frente a algo que nos duele. Y finalmente no intentar buscar una lección antes de vivir la experiencia. Intentando ver un aprendizaje y un aprendizaje, no busques tampoco desesperadamente una lección frente a eso, sino que permítete vivir esa experiencia. Hay algo y hay una frase y es que la vida es un gran misterio que no tenemos que resolverla, sino solo vivirla. Y la muerte y la pérdida hace parte de la vida.